uno de mis mejores amigos que sale en el propio documental tuvo 2 intentos de suicidio y cuando nos enteramos pues no teníamos ni idea de cómo ayudarle. Pues yo me esperaba que se suicidase a lo mejor 3 o 4 personas al mes y me di cuenta que eran 11 todos los días y había más de 220 intentos de suicidio. Ahí sí que muchos días me acostaba bastante afectado por la dureza de los testimonios. Pero bueno, eso también era lo que me daba fuerza a seguir, porque esas madres habían confiado en mí para contar su historia, que cuando acaba el documental y acaba la charla, pues siempre vemos algún alumno que está, sobre todo suelen ser alumnas, suelen ser chicas, que están visiblemente más afectadas. Y claro, vienen a hablar con nosotros. Cuando llevamos a lo mejor a algún psicólogo o alguna psiquiatra, pues hablan con ellos directamente y les cuentan su caso, pues de que han tenido autolesiones, que tienen problemas en su casa, que sufren de bullying, que han tenido varios intentos. Yo he entrevistado de las madres que participan en mi documental, 3 de ellas, sus hijos no cuentan como cifra oficial. Entonces ahí también te das cuenta de que si los 4.000 suicidios al año alarman mucho, imagínate los que debe de haber en realidad. Bueno, buenos días, Sergio, Buenos días. de Madrid al cielo. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien. Ya viernes, ya ganas de fin de semana y ganas de esta conversación, porque la verdad es que es algo que no solamente hay que visibilizar como tú muy bien haces, sino que es un tema que no debería ser tabú, es un tema del que se debería hablar más a menudo y sin pelo en la lengua y mostrar realmente lo importante que es hablar y estar presente en esta temática que vamos a tratar hoy, ¿no? Entonces, mira, para entrar en antecedentes, si quieres, puedes presentarte tú para que la audiencia te conozca. Bueno, pues es un placer, muchas gracias por contar conmigo. Y yo soy Sergio Hernández, soy director de cine y bueno, desde hace 7, 8 años más o menos llevo pues en esta industria, por así decirlo. Hice una película titulada Nubes de cartón, que es una película muy independiente y hace 2 años pues terminé el documental El estigma del silencio, que es el motivo por el que hoy estoy aquí en esta entrevista. Y es una película documental sobre suicidio y salud mental. Y bueno, llevo un año prácticamente, desde Navidades de 2024, un poquito más de un año, proyectando el documental, pues aparte que está en plataformas, en Filmin y Flixolé, El estigma del silencio, pues lo llevo proyectando más de un año en institutos, en universidades, en centros culturales, etcétera, y sobre todo ponemos el documental y luego damos una charla en la que me acompañan siempre pues, supervivientes, familiares de víctimas, expertos, etcétera. Y eso es más o menos pues lo que estoy haciendo con este trabajo el último año. Qué gran trabajo y qué honor tenerte hoy aquí, porque lo que tú habrás vivido en todo este tiempo y lo que tú habrás escuchado y sentido tiene que ser potente y tiene que ser fuerte, ¿no? De hecho, ya empezamos con el título del documental que es tan potente y que tiene tanto significado, que es, ¿no? El estigma precisamente de ese silencio. Ah. ¿De dónde surgió toda esta idea de, bueno, primero potentizar, ¿no? O potenciar el título y bueno, decir también por qué sigue siendo el silencio uno de los mayores factores de riesgo cuando hablamos de suicidio. Sí, pues el título sobre todo, incluso lo sigo pensando a día de hoy, desgraciadamente, porque es un tema en el que hay mucho tabú. O sea, es un estigma muy grande toda la desinformación que hay sobre el suicidio, sobre estos temas. Yo, de hecho, incluso antes de realizar este documental, pues tampoco tenía ni idea sobre el suicidio, sobre las cifras, etcétera. Entonces el título es ese, que hay que romper el estigma y todo el silencio que lo rodea. Yo este documental, ya te digo, lo empecé a rodar hace ya casi 4 años y el motivo por el que lo hice fue porque uno de mis mejores amigos que sale en el propio documental tuvo 2 intentos de suicidio y cuando nos enteramos pues no teníamos ni idea de cómo ayudarle, de qué decirle, etcétera. Y yo cuando me puse un poco a investigar a ver si había otros documentales, vi que no había prácticamente nada sobre este tema y cuando empecé a ver las cifras reales, al principio no me lo creía, porque como es algo que no sale en las noticias, pues yo me esperaba
se suicidase a lo mejor 3 o 4 personas al mes y me di cuenta que eran 11 todos los días y había más de 220 intentos de suicidio. Entonces yo al principio no me lo creía por lo que te he dicho, porque como no se ve en las noticias, yo pensaba que no, que esto no era así. Entonces entre lo que le pasó a mi amigo, que a día de hoy está perfectamente, y ver esas cifras, cómo se ocultaban de cierta manera y que es algo que la gente como yo no sabía, pues que me llevó a hacer el documental, sobre todo para visibilizar, que yo pienso que ese es uno de los factores más importantes y el mayor altavoz que puedo tener yo, que al fin y al cabo pues tampoco soy ningún experto sobre el tema. Claro, pero aún así, fíjate, lo que no se ve no existe, ¿no? Mm. Lo que tampoco se vive en primera persona, como que parece que le pasa a los demás, pero no te pasa a ti o no te pasa, no le pasa a tu entorno, ¿no? Y tener que llegar hasta ese punto para poder llegar a visibilizar y darte cuenta de que sí existe, de que sí lo hay, de que sí es un tema muy importante del que hay que hablar, pues hay que llegar a unos extremos muy grandes, ¿no? Para darse cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, ¿no? Claro. Además es triste justo con lo que dices tú, que mucha gente, hasta que esto no le toca de cerca, pues no, parece que no existe. Y yo, bueno, conozco a padres que colaboran conmigo en estas charlas, que incluso ellos mismos lo dicen, que si ellos a lo mejor hace 4 años le invitan a ver mi documental, seguramente no hubiesen ido, porque es algo que pues piensa que no va con ellos, pero claro, un día desgraciadamente pues te puede pasar a ti. Entonces, yo pienso que como sociedad pues tendríamos que visibilizar esto y ponerlo de moda, entre comillas, para que se hablase mucho más de esto y que estuviésemos prevenidos, porque le puede pasar a 1 de cada 4 personas. Entonces, si no somos ni tú ni yo, pues pueden ser nuestras parejas, nuestros hermanos, padres, hijos, etcétera. Entonces es algo que Ujú. desgraciadamente simplemente por estadística pues nos puede pasar a cualquiera. Entonces es triste que en muchos casos la gente se involucre o vea la realidad cuando te toca de cerca. Yo creo que deberíamos de involucrarnos sin que necesariamente nos toque, que afortunadamente es, es mi caso. Yo, bueno, quitando lo de mi amigo, pues tampoco he tenido un caso así en mi familia ni en mis propias carnes y estoy muy vinculado a día de hoy con este tema. Ujú. ¿Cómo ha sido para ti? Porque imagino que ¿cuánto tardaste en grabar el documental? Pues estuve alrededor de un año rodándolo, porque fue un proyecto que lo hicimos altruistamente sin presupuesto. Entonces, Guau. claro, tuvimos que ir muy despacito, no pudimos hacerlo todo lo rápido que quisimos y tardamos entre que empezamos a rodarlo y tuvimos el documental terminado casi 2 años. Casi 2 años. Pero fíjate que yo creo que para un tema así y para las historias que muestra en el documental, precisamente ese ir despacito ayuda también a digerir, ¿no? Porque de las historias que te has encontrado en el documental, de todos los testimonios que has tenido, eso te ha tenido que remover también a ti por dentro Mm. muy mucho, ¿no? Como se suele decir. Sí, sobre todo yo, bueno, el documental también lo he montado yo. Entonces, claro, las entrevistas aparecen 25 personas, de las cuales unas 5 o 6 son madres de víctimas. Y sobre todo esos son los testimonios que más me han impactado, porque claro, cuando yo me pongo a montarlos, que al fin y al cabo las entrevistas, aunque parezca que no, son más frías, porque yo estoy trabajando y tengo que estar centrado en la entrevista y tengo que ponerme una especie de armadura para no venirme abajo, pero claro, cuando estoy en mi casa montando el vídeo, en mi habitación, y veo la entrevista literalmente cientos de veces para elegir los fragmentos que mejor pienso que van a venir al documental, ahí sí que muchos días me acostaba bastante, bastante afectado por la dureza de los testimonios. Pero bueno, eso también era lo que me daba fuerza a seguir, porque esas madres habían confiado en mí para contar su historia, que es algo muy difícil en muchos casos, pues contarlo, y eso también me daba mi gasolina para seguir adelante y terminar el documental. Claro. ¿Hay alguna historia en concreto que te haya impactado más que ninguna otra? Aunque imagino que todas tienen un fondo muy, muy duro y difícil de digerir.
Me ha impactado para bien los supervivientes, que han sido personas pues, que han tenido épocas en su vida muy malas, con varios intentos, y a día de hoy son personas que están totalmente perfectas, rehabilitadas. Muchas de ellas me acompañan a estas charlas pues, para contar su ejemplo. Y para mal en el sentido de que son historias muy, muy duras, pues como te he dicho, la de las madres, porque casi todas ellas se derrumbaron y se emocionaron contando su historia, como es normal, y esas son las que más te tocan cuando pierden pues a alguien a un ser querido. Claro. De hecho, tú has dicho al principio que en el recorrido has presentado el documental y seguís presentándolo, Sí, tengo entendido, en institutos y universidades, con gente joven, con adolescentes, que son precisamente el grupo más, ¿no? Quizás mm, no tiene por qué, pero sí que es muy vulnerable, ¿no? En el sentido de cuando hablamos del tema suicidio. ¿Qué emociones ves repetirse en adolescentes y en gente joven cuando ven el documental? Porque tú estás presente también cuando lo mostráis, ¿no? Para luego la charla posterior, imagino. sí. De hecho, ya te digo, bueno, más o menos así contarte muy rápido, yo cuando terminé el documental, que lo presentamos a festivales de cine, en todos los festivales donde lo poníamos o siempre que proyectamos el documental, la gente siempre, siempre, siempre nos decía, sin excepción, que deberíamos de ponerlo en los institutos, el documental. Entonces, poco a poco, pues a través del boca a boca, de enviar correos, lo empezamos a poner en institutos, con asociaciones, y a día de hoy lo habremos puesto en más de 50 centros educativos. O sea que, y este año tenemos ya varias fechas cerradas para ponerlo. Y las emociones que veo, que son muy positivas y también lo que me motiva pues a seguir a tope con el documental, es que en la mayoría de institutos, sobre todo cuando vamos a centros a ponerlo a alumnos de la ESO, porque el documental está recomendado para mayores de 12 años, entonces lo ponemos de ESO hacia arriba. En prácticamente todos los institutos donde hemos ido, cuando acaba el documental y acaba la charla, pues siempre vemos algún alumno que está, sobre todo suele ser alumnas, suelen ser chicas, que están visiblemente más afectadas y claro, vienen a hablar con nosotros. Cuando llevamos a lo mejor a algún psicólogo o alguna psiquiatra, pues hablan con ellos directamente y les cuentan su caso, pues de que han tenido autolesiones, que tienen problemas en su casa, que sufren de bullying, que han tenido varios intentos. Entonces, claro, ellos se atreven a decirlo gracias a que nosotros hemos ido, por así decirlo. Es como que les sirve de llave. Entonces, en muchos de esos centros, a raíz de ir nosotros, pues se han abierto protocolos con esos alumnos y Oh, alumnas y esos casos pues se han encauzado a tiempo porque los orientadores han puesto ahí el foco y se han puesto a trabajar con ellos y gracias a que hemos ido, pues han salido a la luz. Vete tú a saber qué hubiese pasado si no. Y eso es lo que a mí me da mucho, mucho orgullo y una de las frases del documental que se en el cartel es un documental para salvar vidas, que parecen palabras mayores porque la verdad es que lo son, pero bueno, te das cuenta que con con estos casos pues lo estás consiguiendo realmente, así que por eso estamos muy contentos. y yo estaría totalmente muy orgullosa de lo que estás haciendo. Realmente es algo muy, muy potente, como el título, como comentaba al principio, pero también esas reacciones que estáis teniendo, ¿no? Me resulta curioso que hayas dicho que vais con un equipo de profesionales cuando mostráis el documental. ¿Eso pasaba al principio? ¿Ibais ya con este equipo o lo visteis a medida que iba surgiendo, ¿no? La reacción de los adolescentes que visteis que necesitabais apoyo profesional en ese sentido? No, de hecho, yo nunca he realizado una proyección de este tipo solo y de hecho el mérito realmente lo tienen ellos, porque yo al fin y al cabo pues hablo sobre el documental, sobre mi experiencia y sobre temas artísticos o técnicos del documental, pero siempre que me preguntan algo más sobre salud mental, etcétera, pues aprovechando que están ellos, contestan ellos. Y desgraciadamente conozco tanta gente vinculada con el suicidio que siempre me acompañan bastantes, o sea, el perfil es muy distinto de persona, ya te digo, siempre o me acompañan padres de, o madres de víctimas o familiares de víctimas o supervivientes o psicólogos o expertos o a veces me acompañan 5 o 6 personas que cada uno tiene un perfil diferente. Luego en Valencia donde hemos puesto el documental, porque lo hemos puesto realmente por casi toda España, me han acompañado mucho también los bomberos, o sea que está bastante bien porque hay bastantes agentes pues que se implican. A veces también me han acompañado
sanitarios, o sea que está muy bien porque ya te digo, el mérito realmente en esas charlas es de ellos, porque son los que lidian pues con esto día a día. Claro, lidian con esto el día a día, pero también es que me resulta, no sé, creo que es una pregunta que se hará mucha gente, pero lo tengo en la... No me ha dado tiempo a ver el documental, todo tengo que decirlo, lo tengo ahí en mi lista de ver cositas. Em, pero ¿qué tiene que despertar ese documental para que precisamente los adolescentes o estas personitas, ¿no? Que se dirigen a vosotros y que reaccionan de esa manera, abriéndose, que crees que han mostrado en ese documental? Porque eh, partiendo de la base, pues toda la historia, ¿no? Que se sientan lógicamente también muy identificados con los testimonios, o con el sentir, con la emoción de las madres, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué crees que es lo más potente que tiene el documental que hace que abra tantos corazones? En el caso de los adolescentes, que me lo han dicho ellos mismos en las charlas, lo que hace es demostrarle que no están solos. Es decir, como es algo Mm. que no sale en las noticias, a ver, sí que es cierto que el 10 de septiembre me parece que es el Día Mundial del Suicidio, pues sí que dedican 40 segundos a hablar de las noticias. O desgraciadamente cuando fallece alguna persona famosa, o aquí en España, pues cuando estos últimos meses que ha habido suicidios pues de adolescentes que han sido casos muy sonados, pues sí que se ha tratado del tema, pero el resto del año no se trata de ello. Entonces, como estos alumnos piensan que es algo que solo les sucede a ellos, no se atreven a hablarlo, pero cuando ven el documental, ven los testimonios reales, ven las cifras que hay, eh, yo creo que, bueno, creo no, ya te digo, me lo han dicho ellos en algunas ocasiones, que se dan cuenta de que no les pasa solamente a ellos y se atreven a hablar. Y yo creo que es eso lo que remueve sobre todo en los adolescentes. Ver que no Claro, son bichos normaliza. raros porque les pasa a muchísima gente, no solo a ellos, que es lo que ellos se piensan. Exactamente, exactamente. No solamente visibiliza, sino que normaliza una Claro. situación y un tema que debe ser normalizado, ¿no? Y no Claro, es que tabú, como hay que comentábamos al normalizarlo. De principio. hecho, está muy demostrado desde hace un montón de años por numerosos estudios, la OMS, etcétera, que hablar del suicidio con responsabilidad ayuda a prevenirlo. La gente tiene mucha desinformación y tabú. Yo, uno de ellos, antes de meterme con todo este tema, de que tú piensas que va a haber un efecto llamada, de que no se puede hablar de suicidio pues porque va a ser perjudicial, pero claro, si tú lo haces desde una manera responsable, con sensibilidad y con respeto, es todo lo contrario, hay que hablar de ello. Sin, eso, el primer paso para cambiarlo es hablar de ello, si no, parece que no existe y ese es el problema, que sí que existe, desgraciadamente. Claro, pero por otro lado, imagino que también habrá personas que piensen, bueno, el hecho de hablar de algo, sea de lo que sea, y lo vemos últimamente muchísimo en las redes sociales, en las noticias, y la polaridad que hay, ¿no? Es que si hablamos de esto, ¿no? Como que se incita a que pase, ¿no? Es como el hablar incita. Desde tu experiencia, ¿qué ocurre realmente cuando se habla con responsabilidad, que es lo que tú comentabas antes? Porque se previene. O sea, yo cuando vamos a estas charlas que hablamos con muchísima responsabilidad y sabiendo de lo que tratamos, ya te digo, en casi todas me acompañan, aparte de los supervivientes o los familiares de víctimas, me acompaña siempre algún psicólogo, algún psiquiatra y más con responsabilidad que ellos no puede hablar nadie. Y te das cuenta ahí pues de que la gente te agradece un montón de que haya sido la gente que no sabía las cifras y luego estos protocolos que se abren en el alumno, pues te das cuenta de lo importante que es hablarlo, porque si no lo hubiésemos hablado, nunca se hubiese salido a la luz seguramente esos casos y es muy rara a la vez, sobre todo suele ser en la prensa o en redes sociales, cuando se suele hablar de estos temas con morbo o con sensacionalismo, que es lo perjudicial. Pero cuando se habla con responsabilidad, con respeto y con total naturalidad, igual que con cualquier otro tema, no solo con suicidio, pues evidentemente ayuda a visibilizarlo, a normalizar el tema y a que mejore. Es como las campañas por ejemplo, que a día de hoy me llama mucho la atención que en España no haya ninguna campaña nacional sobre suicidio, porque de accidentes de tráfico, de drogas, de alcohol,
de violencia de género. Llevamos años con muchas campañas y obviamente lo celebro. Y cada año bajan las cifras porque es algo que se visibiliza y todo el mundo como sociedad pues lucha para que esto se revierta, pero sobre el suicidio no hay nada, cuando es la causa que triplica los accidentes de tráfico, multiplica por 100 a las víctimas de violencia de género. O sea, si hiciésemos un ranking, que evidentemente detrás de cada cifra pues hay apellidos y familias, pero esto está en el top uno con mucha diferencia con lo demás. Entonces llama mucho la atención que no se haga nada a nivel nacional, incluso global, te diría, para visibilizar esto. Lo que señala Sergio subraya el poder del hablar responsablemente sobre temas difíciles como el suicidio. El silencio no protege, aísla. Cuando estas realidades solo aparecen en medios desde el morbo o el sensacionalismo, se refuerza el estigma y el miedo, lo que dificulta que las personas pidan ayuda. En cambio, abordarlas con respeto, lenguaje claro y naturalidad reduce la vergüenza y abre la puerta a la prevención. Visibilizar no es banalizar, es reconocer que el problema existe y que merece una respuesta colectiva. Además, la ausencia de campañas públicas de prevención refleja una falla estructural en la priorización del cuidado de la salud mental. La evidencia muestra que cuando un problema se nombra, se informa y se trabaja de forma sostenida, las conductas de riesgo disminuyen. No actuar comunica implícitamente que el sufrimiento psíquico es menos urgente que otros riesgos sociales. Psicológicamente, esto tiene un impacto directo. Refuerza la idea de que pedir ayuda por dolor emocional es secundario, cuando en realidad puede ser una cuestión de vida o muerte. Sí, y que es totalmente necesario. De hecho, los testimonios que has tenido, por ejemplo, de las madres que tanto comentan, ¿no? ¿Qué papel juega también la vergüenza y el miedo? Porque muchas veces se esconde, ¿no? Da vergüenza el decir que tu hijo, tu hija o una persona conocida o familiar se ha suicidado, se ha quitado la vida. ¿Qué papel juega en ese caso? ¿Cómo has visto tú que el miedo, por ejemplo, pues preocupe a los demás, las personas que están sufriendo en silencio, ¿no? Y lógicamente no ayuda a la hora de visibilizarlo y de normalizarlo. Claro. Eso, a ver, es muy normal porque, claro, al fin y al cabo, cada familia lleva el duelo pues como puede. Hay algunos que les ayuda mucho a hablar de esto para superarlo, a otros que no. Eso ya va con cada persona. Y yo agradezco mucho, por ejemplo, a las madres que han colaborado en mi documental, o a los padres que luego me acompañan a las charlas, etcétera, o a todo el mundo que lo ha vivido en sus carnes que habla de esto, porque es muy difícil hablar de este tema porque hay mucho estigma y mucha vergüenza, como tú dices. Yo me he encontrado también en el documental con gente que no ha querido participar, etcétera, porque me ha dicho eso, que ellos no se atreven a contarlo. Incluso hay mucha gente que, por ejemplo, ha perdido un hijo por suicidio y por vergüenza, pues no lo dice. Y dice que ha sido un accidente, etcétera. Entonces eso ya va más con cada persona. Pero vamos, uno, bueno, Román Reyes, que sale en mi documental, que él es hijo, su madre se suicidó, él dice que prefiere mucho más vivir con el estigma o la vergüenza de que su madre se ha suicidado, vergüenza no porque a él le dé vergüenza, sino porque la sociedad lo puede ver como una vergüenza erróneamente, él prefiere vivir con ese estigma que con la mentira. Entonces yo pienso que eso es algo más individual de cada persona, pero vamos, yo animo por mi experiencia y por las madres y padres que conozco, familiares de gente que se ha suicidado, a que puedan hablar sobre el tema abiertamente porque les va a ayudar a ellos y van a ayudar también a otras personas que estén en su situación. Así que igual que hay que romper el estigma del suicidio para hablar de él, pues también lo tienen que romper las propias familias que lidian con este tema. Porque tuviste precisamente en esas familias que la sociedad o los vecinos, los conocidos, los amigos, tuvieran esa sensación de tener que esconderlo porque les daba vergüenza, como si tuvieran la culpa de lo que había Sí, 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 pasado. sí. De hecho, toda la gente que he conocido que se ha suicidado algún familiar, etcétera, todos me dicen eso, que han perdido muchos amigos, pues porque
mucha gente directamente deja de hablarles, otra gente les hace preguntas relacionadas con el morbo que no tienen nada que ver a veces y ellos se lo toman mal. Es decir, como, pero yo no pienso que sea tampoco culpa de ellos, sino que es algo que como no tenemos ni idea de cómo tratarlo, ni se nos ha educado en ello, es muy difícil saber cómo hablarlo. Yo, de hecho, cuando mi amigo tuvo estos intentos de suicidio, yo no me acuerdo muy bien cómo actué o qué palabra le dije exactamente, pero es que ni siquiera supe ni qué decirle porque no tenía información. Entonces, aunque lo hagamos mal y yo el primero en su momento, yo a día de hoy pues ya sabría cómo actuar porque he hecho un máster en estos 2 años sobre el tema con toda la gente que he conocido, pero claro, la gente tampoco sabe cómo actuar, entonces desgraciadamente es normal que esto suceda, pero sí, sí, todo el mundo que he conocido ha perdido amistades o los vecinos pues le han señalado o mira, por ahí va el padre del loco este que se ha suicidado, o sea, lamentablemente la sociedad a veces es muy cruel con estos temas. Madre mía, madre mía. Pero fíjate lo que tú dices, yo no sabía cómo hacerlo, no sabía qué decir. Ahora sí lo sabes y sí puedes decir algo, ¿no? ¿Qué se Claro. dice, qué se hace en esos momentos? ¿Qué se dice a una persona que ha intentado suicidarse? Sobre todo, lo más importante es validar sus sentimientos. Es decir, lo que para alguien, o sea, lo que para ti mismo a lo mejor es una chorrada, que no tiene ningún tipo de sentido, que alguien se esté sintiendo así de mal por eso, tú lo tienes que validar, porque a lo mejor para esa persona, seguramente que, bueno, que en esos casos son así, pues son problemas muy graves. Entonces tú lo tienes que validar. Y luego, más que decir, estar ahí. Es decir, simplemente con estar muchas veces vale, tampoco hay que decir gran cosa. Yo creo que con estar es suficiente. Y luego yo también, más que decir o hacer, que muchas veces incluso a día de hoy lo sigo haciendo porque por redes sociales hay gente que se pone en contacto conmigo contándome su historia o que tiene pensamientos suicidas e intentos, pues yo le doy contactos de asociaciones de aquí de Madrid o de España, según donde sean, o de psicólogos, para que hablen para que hablen con ellos y se pongan en manos de un profesional. Entonces, sobre todo es eso, aparte de que ya sé cómo actuar o sé qué palabras decir, o sé qué no decir, yo creo más bien, también sé a quién recomendar, que antes no tenía ni idea. Claro, es lo que tú dices, simplemente estar. Mm, Qué difícil es eso, ¿eh? Porque normalmente, primero por eso, por la sensación de no querer, no quieres sentir esa emoción negativa en ese momento, no quieres como huir, ¿no? Huir de ese momento. Y claro, mm, el huir de ese momento significa siempre querer tener la solución rápida. Y más hoy en día, en el mundo en el que vivimos, en que todo es tan cortoplacista y todo es tan instantáneo, necesitas salir de ese momento, de esa sensación, de esa emoción y necesitas dar una solución. Y como no sabes solucionarlo, pues o no sabes o no dices nada y no sabes qué decir, o dices cualquier cosa y, bueno, claro. entre comillas, la cagas, ¿no? Sí, lo Entonces, típico que decimos todos, que todos lo hemos dicho alguna vez, de, va, si eso es una chorrada, eso que te pasa es una tontería, no le des importancia. Es lo que digo de validar los sentimientos. Puede ser una chorrada. Pues, por ejemplo, alguien, imagínate, que tú estás perdiendo un familiar porque estaba muy malito y una persona te viene que se ha derrumbado porque a lo mejor se ha muerto su gato, por así decirlo, y tú le vas a decir, ah, es una chorrada, tal, no sé qué, lo mío sí que es peor. Pues oye, no tiene por qué ser peor porque a lo mejor a esa persona le está afectando mucho más que a ti lo tuyo. Entonces, validar siempre las emociones del otro, yo creo que es lo más importante. Y estar ahí, aunque sea muy exactamente. difícil estar ahí, pero bueno, intentar estar lo máximo posible. Sí, sí. Falta mucha empatía en esta Mm, sociedad, por desgracia. La empatía es muy necesaria. Y la empatía no significa sentir igual que siente esa persona, sino entender cómo se siente esa persona, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Qué señales de malestar crees que como sociedad seguimos minimizando o normalizando demasiado? Pues todo, prácticamente. De hecho, bueno, esto lo dice en el documental, gracias a la pandemia, todo esto salió un poco más a la luz, todo el tema de salud mental, pero como sociedad yo pienso que tenemos que mejorar todo. De hecho,
espero que cambie, aunque no tengo mucha esperanza, pero yo pienso que cada vez va todo a peor. Es decir, las redes sociales, en vez de unirnos, nos están separando más. Están causando muchos más problemas en adolescentes y en gente mayor con toda la adicción que produce. En temas políticos, toda la polarización que hay. Es decir, cualquier tema social que se te pueda ocurrir no contribuye nada a todo esto ni a la salud mental. Entonces, desgraciadamente, yo pienso que eso es un melón por abrir muy, muy importante. De hecho, en muchos de los países que supuestamente son los más felices del mundo o los más desarrollados tecnológicamente, son los que tasas de suicidio tienen más altas. Entonces ahí te das cuenta del contraste, de cómo puede ser que según estudios muy importantes estos países digan que son los más felices y sobre todo lo que más avances tecnológicos hay, pero paralelamente también son donde más suicidios hay. Ahí te das cuenta de que estamos avanzando realmente. Por una parte sí, tecnológicamente, pero por la otra estamos retrocediendo. Así que eso es un tema que va a ser muy complicado solucionarlo. Ujú. Complicado, pero no imposible. Para eso No, hay no, claro. personas como tú que están intentando cambiarlo, ¿no? Entonces, Sobre todo visibilizarlo. Yo creo que con visibilizarlo pues ya es más que suficiente para que la gente sepa que esto existe y también ponga el foco aquí. sí, sí. Después de tantos encuentros con jóvenes, con adolescentes, ¿qué crees que falta? ¿Falta información? ¿Falta escucha? ¿Falta referentes adultos? Los referentes, por ejemplo, en el caso, ¿no? de nuestra especialidad, el foco que tenemos en nuestra plataforma, el colectivo LGTB, y siempre es muy importante tener ese tipo de referentes que ya han pasado por lo que tú crees que estás pasando o estás pasando. ¿Qué crees que es más importante y por lo que te van diciendo, ¿no? Esta gente joven para ellos? ¿Crees que falta esa información, que se desinforma, como hablábamos de la polarización, esos referentes? Sí, pues ¿Qué falta un crees? poco de todo lo que tú dices. Por ejemplo, en casos de alumnos o alumnas, porque sus padres a lo mejor tienen un trabajo que prácticamente no están en casa, pues falta esa figura paterna o materna en la casa, ellos no tienen ningún tipo de apoyo. Me he encontrado con casos que ellos lo han dicho en las propias charlas, porque al crear un espacio seguro y tal, pues los alumnos se abren mucho y te cuentan, yo es que a lo mejor llego a mi casa, le cuento un problema a mi padre y mi padre está con el móvil y no me hace ni caso, cosas así. Entonces, falta mucha empatía por parte de la sociedad. Luego, en el caso LGTBI, como tú dices, que en nuestro documental le entrevistamos a dos personas del colectivo, pues te das cuenta cómo también la sociedad pues, es un colectivo que está muy marginado. Eh, o en el caso, por ejemplo, de las personas trans, pues todo ese estigma que hay hacia ellos, esos problemas que tienen de identidad. Es un cúmulo de cosas que hacen que todo esto estalle. Entonces yo pienso que falta un poquito de todos los lados y sobre todo en lo básico es la educación, que se aprenda a tratar estos temas, que se dedique más espacio pues a la salud emocional, y que igual que, ya te digo, parece algo muy polémico, que yo siempre incido que celebro mucho que esto sea así, pero todo el esfuerzo que hay político y mediático con la violencia de género, con los accidentes de tráfico, que se vuelque parte de ello con todo este tema del suicidio, porque si tú comparas las cifras, como te he dicho antes, no es que sea un hecho aislado, sino que es la causa que está en, en el número uno del ranking. Es que 11 personas al día se suicidan en España y 220 todos los días lo intentan. Y eso que son los datos oficiales, que los datos reales, por desgracia, tienen que ser prácticamente el doble, que eso también es otro tema. Yo he entrevistado de las madres que participan en mi documental, tres de ellas, sus hijos no cuentan como cifra oficial. Entonces ahí también te das cuenta de que si los 4.000 suicidios al año alarmas mucho, imagínate los que debe de haber en realidad. Mm. O sea, No entiendo por qué no cuentan como cifra oficial. mm. Yo, mira, por ejemplo, esto es algo que ya te digo, yo a día de hoy, cada vez que pongo el documental en algún sitio, como a veces se incorporan nuevos expertos o salen temas de conversación nuevos, aprendo cosas día a día. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, por ejemplo, en el INE, los datos de violencia de género o de COVID o de accidente de tráfico se actualizan a diario.
y los datos de suicidio tardan casi 2 años en actualizarse. Es decir, los datos de 2024, que son los últimos que tenemos, han salido en el 17 de diciembre de 2025. O sea, tardan casi 2 años en salir. Ahí te das cuenta de que, claro, esa cara que has puesto tú es la que puse yo cuando me enteré. Y muchos Wow. de esos suicidios no se consideran suicidios. Hay accidentes de tráfico que realmente han sido suicidios y no son como tal. A veces por falta de alguna nota o por falta de evidencia, pues no se califican como suicidios. Muchas veces las propias familias por estigma pues piden que no sea notificado como tal. Entonces realmente si las cifras son escandalosas, porque lo son, las cifras reales seguramente sean casi el doble. O sea que imagínate. Me da escalofríos pensar en este tipo de cosas, porque también, claro, una parte sí que la puedo entender por el tema este del estigma de no querer visibilizar, de que no quieran que sepan que esa persona se ha suicidado, pero por otro lado también cómo funciona el sistema que cada 2 años se tenga que renovar la base de datos, o sea, Sí, porque a ver, yo son... entiendo que es un tipo de muerte que es muy difícil en algunos casos, porque en muchos casos hay notas de despedida, han tenido varios intentos y por el método pues lo saben, pero otros casos son muy difíciles. Entonces, claro, yo entendería que saliesen los datos pues con un mes de retraso, con 2 meses, con 6 meses, pero con 2 años casi, con la tecnología que tenemos hoy en día y los recursos que tenemos, me parece algo que no entiendo. O sea, no. No tiene excusa, no Claro. tiene Y ahí te das excusa. cuenta, pensándolo un poco mal, de cómo te das cuenta de que esto no interesa realmente. Por eso no hay Ojo, campañas, como te he dicho antes, por eso no se habla de esto, porque no interesa, porque es algo al fin y al cabo que también deja mal a la política, porque claro, la gente que se suicida es gente que no quiere estar viviendo así, y eso repercute a los que están mandando, porque también son ellos responsables de que la vida, en cierto modo, esté así. Entonces yo pienso que por eso se oculta tanto, porque si escarbas un poco, de cierto modo, pues son también un poco responsables ellos. Entonces, claro. Se cortaría muchas cabezas en ese claro, sentido. Y no interesa, no interesa, no y no interesa. interesa, y no interesa. Acabo de acordar, no sé, hablando contigo, me he acordado de mi época cuando vivía en Irlanda y es una pregunta bastante espontánea, pero no sé si te parece, no sé si has podido comparar datos o testimonios en otros países, a nivel europeo sobre todo, que es lo que tenemos más cercano. Pero sí que yo, en la época en la que estuve allí, yo viví muchos suicidios de gente joven, de amigos de amigos. Y recuerdo la sensación de, de normalizar, tener muy normalizado que por tener problemas te suicidaras. Eran gente joven, yo cuando estuve allí tendría 20, 21 años, 22, y esta gente de la que estoy hablando sería, pues, unos 17, 18, 19 años. Y era como, a ver, estoy hablando de la Irlanda profunda, no estoy hablando de un Dublín o de una ciudad grande, sino de pueblos, de zonas rurales. Y era muy normal, era como una manera de, bueno, si no hay solución, pues nos quitamos de en medio, ¿no? Unido a todo el tema del alcohol, que también es un tema cultural en Irlanda, pues lo típico, ¿no? Entonces, no sé si desde tu punto de vista, si has tenido la opción de poder comparar temas culturales a la hora de, pues la temática del suicidio. Sí, sobre todo por los datos, el suicidio es igual en España que en Europa y en el resto del mundo. O sea, siempre es No hay la primera diferencia. causa de muerte por motivos no naturales. Y en todo el mundo también, que llama mucho la atención, de cada 4 suicidios, siempre 3 son hombres y uno es una mujer. Eso en España y en todo el mundo. Y como dices tú en Irlanda, también pasa en algún pueblo de España, por lo que yo también he escuchado algún testimonio y conozco a alguna persona, que aunque sean sitios con una baja densidad demográfica, allí el índice de suicidios en algunas zonas es muy alto. Y en algunas familias, pues por tema
Bueno, lo de hereditario es un tema que es especulación porque no es algo que esté demostrado, pero sí que es cierto que ha habido familias pues, que desgraciadamente se ha suicidado el abuelo, se ha suicidado el padre y luego se ha suicidado el hijo, porque es algo que lo toman como una especie de tradición porque lo normalizan, como tú has dicho. Pero eso yo creo que afortunadamente son casos muy puntuales, sobre todo en pueblos, porque es algo que a lo mejor pasa en una familia y lo toman como una especie de salida común. Porque es lo que dices tú, dices, bueno, pues estoy atravesando un muy mal momento, muy mala época, pues me quito de en medio. Pero vamos, yo pienso que es algo, afortunadamente, que es muy, muy puntual y que pasa pues en algunos pueblos. Ujú. Yo conozco casos aquí en España que ha pasado. Y Sergio, ¿cómo podemos aprender a sostener conversaciones difíciles sin querer, lo que decíamos antes, no arreglarlo ni invalidar, porque la validación es súper importante, como tú comentabas? ¿Cómo se consigue algo así? Pues estando presente y escuchando, sabiendo escuchar. O sea, tampoco hay que decir gran cosa. O sea, por eso digo lo de validar los sentimientos y estar presente. Simplemente con escuchar ya vas a ayudar muchísimo a esa persona, a que se desahogue, a que confíe en ti para contar sus problemas y igual que en cualquier otro problema de cualquier otro tipo, eso siempre ayuda, contarlo a otro y compartir tu dolor en este sentido. Así que yo pienso que con estar y escuchar es suficiente. O sea, tampoco hay que decir ninguna palabra más. Tampoco creo que exista, pero con estar ahí es suficiente. Muchas veces las palabras mágicas son los gestos, ¿no? Más que También, la claro. palabra. Mm. Si tuvieras que dejar un mensaje claro a quien ahora mismo está escuchando y no se atreve a hablar, y bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Le da vergüenza o tiene miedo o piensa que está solo, está sola, ¿qué le diría? Pues bueno, pues por mi experiencia, sobre todo diría a las personas que están atravesando por algún problema, que tienen pensamientos y acción suicida, que aunque parezca una frase hecha o una utopía, que todo pasa y todo va a pasar. Yo conozco a Lucía, a Albert, que son supervivientes que salen en mi documental, que han tenido cada uno más de 3 o 4 intentos de suicidio y a día de hoy son personas que están perfectamente, que me acompañan muchas veces a las charlas y que han sido personas que han tenido épocas de su vida que lo han pasado fatal. Ya te digo, han tenido más de 3 o 4 intentos. De hecho, en el caso de Albert, él quedó en silla de ruedas por su intento de suicidio. Entonces yo le digo a estas personas que estén pasando por esta situación que aunque parezca una frase hecha y parezca quedar bien, de verdad que todo va a pasar. Y si están teniendo problemas mentales graves, que ese es otro asunto, las enfermedades mentales, pues que pidan ayuda a profesionales, que se dejen guiar y que confíen, que todo al fin y al cabo siempre puede ir a mejor y cuando toca fondo, pues solamente queda ir hacia arriba. Y luego también a las personas que a lo mejor conozcan a alguien que tenga ideas suicidas, porque esto me ha pasado muchas veces en los institutos donde hemos ido, muchas veces hay chicos que tienen ideaciones suicidas y por tema vergüenza no se lo cuentan a sus padres, ni se lo dicen a Mm. nadie. Pero a lo mejor tienen un amigo con mucha confianza que le dice, oye, mira, tío, pues me ha pasado esto, me he intentado suicidar, estoy teniendo estos pensamientos, por favor no se lo digas a nadie. Entonces, eso es muy peligroso, porque no está bien chivarse, pero estos son asuntos mayores. Entonces, toda la gente que se enfrente a esta situación, que algún amigo o amiga le cuente esto, que por favor lo diga a profesionales, que no se lo diga a lo mejor a sus padres, aunque se lo debería decir, pero que lo cuenta a profesionales, porque conozco desgraciadamente muchos casos de que no lo han dicho, la persona ha cometido este suicidio y luego viven con una carga toda su vida de sentirse culpables, de decir, joder, ¿cómo he podido guardar este secreto? Entonces que lo digan, que en algún momento esas personas se lo van a agradecer. Pues sí, que lo digan, que sigamos hablando de esto, sigamos visibilizando, sigamos normalizando. Dejaremos también, por cierto, direcciones importantes donde se pueden, bueno, dirigir, vale la redundancia, a todas esas personas que se encuentren en situaciones difíciles. Em, Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí.
creo que estás haciendo una labor súper importante, ya te lo habrán dicho muchísimas veces, pero últimamente que se habla tanto del propósito de vida, creo que ese es tu propósito. Creo que eso te está dando a ti el hablar precisamente de la muerte en primera persona, ¿no? De todo lo que estás viendo, de todo lo que has experimentado tú por los testimonios, por las personas que estás conociendo, te está dando vida y te está dando la fuerza precisamente para darle voz a todo esto y nosotros nos unimos, por supuesto, para lo que sea, si colaboraciones, visibilidad, aquí nos tienes, Sergio. Más que nunca tengo ganas de ver el documental ahora. De hecho, todavía no me he metido en filming, pero me voy a meter porque, bueno, en Alemania aquí funciona todo diferente. Y ya te mandaré mi feedback de lo que vea. Genial. Pues nada, agradecerte a ti por haber contado conmigo, es un placer. Dar también las gracias a las personas que participan en el documental, que ellos son los protagonistas, y también a las personas que me acompañan en estas charlas, porque gracias a ellos pues son mucho más interesantes y son los que realmente llegan y, y traspasan. Así que darle también las gracias desde aquí y luego, bueno, también invitar a todo el mundo que esté viendo esta entrevista a que puede seguirme en Instagram en Sergio Hernández Cine, que es mi perfil profesional. Ahí subimos todas las noticias referentes al documental, subimos vídeos también comentando esto que te he dicho anteriormente de por qué los datos pues, de suicidio salen con 2 años de retraso, es decir, publicamos mucho sobre este tema y sobre todo pues también dónde se proyecta el documental y todas las noticias referente a él. Así que invito a todo el mundo allí a seguirme para que esté atento y darte las gracias a ti de nuevo por haber contado conmigo. Gracias a ti y todo eso, toda la información, tu perfil, todo lo pondremos en la descripción para que la gente no tenga duda en contactarte y en conocer todo lo que estás haciendo y lo que estás haciendo que es súper importante, súper Muchas necesario. gracias. Un abrazo, Sergio. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.